Ok, hermanos, tenemos un tiempo de casi 30 minutos donde vamos a estar brindando algunas preguntas al pastor Sam Bellingham y él, en la gracia del Señor, nos va a dar las respuestas. Hay muchas y vamos a ver cómo van con todas ellas. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el nuevo pacto, el pacto de gracia y el pacto eterno de redención? En mi opinión, ustedes verán que el nuevo pacto y el pacto de gracia son iguales. Es el mismo pacto. Por eso yo lo escribo así, el nuevo pacto de gracia, para decir que son iguales. El pacto eterno creo que se refiere al pacto de redención. Y vamos a ver cuando llegamos allá que el pacto de redención es un pacto de obras para Jesucristo. Si cumple lo que el Padre le ha dado para hacer, entonces el Padre le recompensará con la resurrección y toda la gloria, y para Él y todos sus hijos. Y Él lo hace, Él lo cumple. Donde Adán fracasó, Jesucristo triunfó y cumplió su pacto y ganó la gloria para su pueblo. Nosotros entramos en esta gloria, entramos en esta salvación en el nuevo pacto por la fe, que es un pacto de gracia, un pacto gratuitamente, que ofrece gratuitamente sus beneficios a nosotros. Esto será un pacto de obras para Jesucristo, esto será un pacto de gracia para nosotros en Jesucristo, o por medio de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a los dos. La segunda pregunta es: ¿qué es el antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto? Y hay una pregunta complementaria, es si es que el antiguo pacto se está refiriendo a los pactos con Israel. Sí, voy a mantenerme en pie. Cuando las Escrituras hablan del antiguo pacto, la idea central es el pacto mosaico. Pero yo voy a ofrecer argumentos para decir que es imposible hacer del pacto mosaico sin también hablar del pacto abrámico y en cierta medida el pacto davídico. Entonces, cuando yo hablo del antiguo pacto, a veces me refiero a estos tres, como cuando el autor a los Hebreos dice: la ley, teniendo la sombra de las cosas, habla en términos generales. La ley aplica a todo lo de Abraham y todo lo de David. Entonces, la Biblia habla específicamente del pacto mosaico, pero yo creo que aplica también al pacto abrámico y al pacto davídico, y que podemos entonces hablar del antiguo pacto y a la vez significar los tres pactos juntos. No que son uno pacto, son tres pactos, pero podemos resumirlos con el nombre antiguo pacto. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que en cierta medida se respondió con la primera pregunta, la pregunta que voy a hacer ahorita, pero quizá para dar más detalles, la pregunta es: ¿el pacto hecho con Cristo tiene mayores promesas que se hizo con Adán, con el pacto que hizo con Adán? Mejores. Sí, a un libro que no sé si ha sido traducido por Legado Bautista Confesional. Mejor que el principio. Sí, ya fue traducido y publicado. Ok, excelente, qué bueno que lo hicieron. A un hombre que se llama Ricardo Barcelos, un hermano mío en Los Ángeles, un pastor y un autor, y él ha escrito un libro que se llama Mejor que el principio, ofreciendo este argumento que la gloria a que Jesucristo nos lleva es mejor que la gloria que Adán habría ganado si hubiera sido fiel en el pacto de obras. Por lo menos porque estaremos con el Señor encarnado, que no sería el caso si Adán nos hubiera llevado a la gloria. Pero yo les recomiendo, ya que existe en español, yo puedo decir: lea el libro de Barcelos para un argumento completo de eso. Mejor que el principio es el título, y es disponible por medio del Legado Bautista Confesional. Y ellos hacen buenas traducciones fieles, hablan con los autores, y a veces yo repaso también
sus traducciones, siendo bilingüe, no perfecto, pero suficiente para entender los dos, y estoy diciendo que pueden confiar en los recursos que ellos están publicando. Dentro de la exposición el día de hoy usted habló sobre el misterio de Cristo, que era una forma de revelar en ese entonces sobre el Señor de una manera incompleta. Y la pregunta en base a eso es, ¿qué diferencia hay entre una hermenéutica cristocéntrica y una hermenéutica que hoy en día se está viendo muy constante, que es cristotélica? ¿Cómo podríamos considerar? Si por la palabra cristotélico queremos decir que pues todo resulta o termina en Jesucristo, nosotros tenemos que entender, para ser honesto, a veces no sé exactamente qué significan esas palabras en la mente de cada persona, pero cuando yo hablo de cristocentricismo o algo cristocéntrico, quiero decir que Cristo no es solamente algo al fin, sino es el centro desde el principio hasta el fin, y todo en el intermedio. Y el fin es el fin porque todo el camino ha dirigido hacia aquel fin. En Romanos dice que Jesús es el telos de la ley, el destino. Toda la ley nos dirige hacia Jesucristo. Y la historia mueve hacia Jesucristo. Aún el reino de Israel y todos sus pactos no son otro camino que por accidente termina en Jesucristo. Todo esto, su diseño es terminar en el reino de Cristo. Entonces, si hablan de Cristo, algo cristotélico, como Cristo es el telos, el destino de la ley, bueno, claro, y también el centro. Y siendo el centro es el telos, el destino de la ley. Entonces, para mí los términos serían casi iguales. Si hablamos de Cristo como el fin, sin ser también el centro, no tiene sentido en mi mente, pero quizás no entiendo lo que quieren decir con estas palabras. Entonces, como decimos en inglés, tomen mi respuesta con un grano de sal, porque hay imperfecciones, pues sí, pero no conozco bien las ideas detrás de la palabra o la pregunta quizás. Aquí hay otra pregunta. Dice, el pacto que hizo Jacob, ¿qué tipo de pacto es? Y si es un pacto, ¿en qué reino estaría comprendido? Según el último que El pacto que hizo Jacob con... Pues hay varios pactos en el Antiguo Testamento que no se incluyen aquí porque no son entre Dios y la persona. Y para ser honesto, no sé exactamente a qué refiere la pregunta, quizás me puede decir después. Pero hay varios pactos. Por ejemplo, hablamos de Jonatán y David. Ellos pactaron entre sí, o los habitantes de Jerusalén que habían pactado acerca de liberar a sus esclavos, otro pacto. Pero no, nuestra perspectiva se limita a los pactos entre Dios y los hombres en las Escrituras. Y si no me equivoco, creo que Dios no hizo un pacto con Jacob, sino afirmar el pacto abrámico con Isaac y Jacob y los demás. Yo afirmo a ti las promesas que yo le di a tus padres y todo esto. Entonces, si está hablando de eso, es el pacto abrámico. Las mismas promesas a las mismas partes. Esto. Okay. Aquí hay otra pregunta, dice, un argumento en contra de que Dios pacta con familias, ¿puede ser el hecho de que algunas personas que no eran israelitas o descendientes de Abraham entraron al pacto mosaico? Creo que no, si entiendo la pregunta, porque al circuncidarse eres un hijo de Abraham en la carne. Y por circuncisión uno se convierte en un hijo de Abraham. Quizás no nacido de él, pero si tienes la marca, eres de él y le perteneces. Quizás no tienes una herencia ancestral en Israel, pero tú puedes participar en la adoración a cierto nivel y eres incluido en todas las promesas. Y esas personas
no son descendientes genéticamente, pero ceremonialmente sí se convierten en los hijos de Abraham. Y Jesucristo, su genealogía tiene mujeres paganas y son incluidas en el pueblo de Israel. Entonces, ¿sería esto un argumento contra que Dios pacta con familias? No veo cómo, pero mi mente está cansada. Okay. Son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Tenemos quizá unos 8 o 10 minutos o menos. Si hubiese una pregunta, hermanos, que quisieran hacer, es el momento. Bueno, para el final. Yo fui el que de la pregunta acerca del antiguo pacto. Mi pregunta era por el hecho de que en Hebreos se habla del antiguo pacto y era, ¿el antiguo pacto puede también referirse al pacto de obras? ¿Hacer referencia al pacto de obras? En mi opinión, no. Yo creo que el antiguo pacto en Hebreos refiere solamente al pacto mosaico, que también siempre tiene consigo los otros pactos de Israel, pero no al pacto de obras. El pacto mosaico y el pacto de obras tienen la misma ley, pero son distintos pactos. Y el antiguo pacto, dice el autor a los Hebreos, la manera en que habla de ello y sus sacrificios y sus sombras, todo eso, está hablando de Moisés y no de Adán, en mi opinión. ¿Habrá otra pregunta más, hermanos? Diego. No te escucho claramente. No, quería decirles que había una diferencia entre lo que es membresía pactual o miembros del pacto. No sé si lo va a tocar próxima o de repente. ¿La membresía pactual y los miembros del pacto? Sí, sí hay una distinción, porque es hacer un poco de una manera es parte del pacto porque es hijo, ¿no? Hijo del padre, y otra manera es incluido en una membresía pactual. Con beneficios, ¿no? Sí, pues la membresía del pacto serían los miembros del pacto, que depende de la cabeza federal del pacto. Si Dios pacta por medio de la cabeza con estas personas, ellos son los miembros y ellos constituyen la membresía del pacto. Entonces, sí podríamos distinguir abstractamente entre la membresía y concretamente los miembros. Y para nosotros, en el nuevo pacto, nosotros en caridad juzgamos que todos los que confiesan el Señor son miembros del pacto, pero no lo es verdaderamente. La membresía, entonces, depende públicamente de confesión de fe, pero los miembros verdaderos son los que tienen fe salvadora. Podríamos aplicarlo aquí también. Buenas tardes, tengo una pregunta. Hay un pasaje donde Dios hace un pacto con uno de los hijos de Aarón, con Eleazar, que dice en número 25:12, dice: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de mi pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Esto forma parte del pacto mosaico o es otro pacto? Se llama frecuentemente el pacto levítico, pero en mi opinión no ni establece ni gobierna el reino de Israel, porque Israel ya tenía su sacerdocio del tribu de Leví y la familia de Aarón siendo los sumos sacerdotes. Eso ya es establecido en la ley de Moisés, y yo creo que Dios recompensó o Dios le dio a Fineas, ¿cómo se dice? Fineas, esa gran bendición de este pacto,
pero no es un sacerdocio eterno, porque Jesucristo, obviamente en Hebreos dice que esos sacerdotes murieron y al introducir una nueva ley de sacerdocio, Jesucristo, esto abroga o termina la ley de los sacerdotes arónicos. Entonces no veo exactamente cómo esto afecta el sistema de la teología del pacto. Allí están en las Escrituras. No estoy negando, no hay un pacto levítico, lo has leído a nosotros. Pero no lo incluyo porque no veo cómo establece o gobierna el reino de Israel. Creo que es un regalo para la familia de Fineas y no más. Pero quizás me equivoco, quizás sí merece una parte más prominente en la teología del pacto. Lo que haría la diferencia, en mi opinión, y no lo sé, es si Jesucristo era en su linaje de alguna forma un descendiente de Fineas. Obviamente es de la tribu de Judá, pero si también en su genealogía era descendiente de Fineas, el sacerdocio eterno de Fineas se cumpliría en Jesucristo. Pero según yo sé, y dime si estoy equivocado, Jesucristo no tiene coincidencia en su linaje, su descendencia o su árbol de familia con Fineas. Puede ser. Y si es, entonces, lo que sí podemos decir es que Fineas es un tipo de Cristo. Es un hombre que actúa con celo para la pureza del pueblo de Dios. No vamos a permitir el mal en el campo de Dios. No vamos a permitir en el campamento de Dios. No vamos a permitir que el pecado se practique abiertamente en oposición a Dios. Y Fineas mató al israelita infiel y la pagana con que estaba. Y Dios dice, aquí son mis hijos, aquí es mi pueblo, aquí son mis sacerdotes. Y Jesucristo cumple esto aún más. Ahorita va a dar su pregunta nuestro hermano Cristian y terminamos con nuestro Miguel. Buenas tardes. Justo escuchando también sobre el tema de psicología, estoy estudiando un poco a Orígenes en lo que es su interpretación alegórica, y él menciona que digamos que el sentido espiritual, cuando uno está leyendo las escrituras, puede abarcar, por ejemplo, las cosas celestiales que sirven como modelos y sombras, o de que cosas futuras que la ley contiene una sombra son temas de investigación, como menciona el autor de los Hebreos o Pablo, lo cual sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, antes de lo que es, digamos, la teología reformada, ya se venía hablando del tema de tipología. ¿Usted cree que realmente viene desde Orígenes, o sea, desde la patrística, o desde cuándo comenzó este tema de la tipología? Gracias. Pues la respuesta fácil es decir, está en la Biblia. En este sentido que el autor a los Hebreos habla de sombras y sustancias, y Pablo en Colosenses, sombras y sustancias, y Pablo en Hebreos. Yo creo que la tipología es bíblica. Entonces, toda la historia de la iglesia tiene personas utilizando interpretación tipológica, no siempre por este nombre, pero están usando esos métodos. Y creo que has encontrado uno allá. De donde empieza, de donde proviene, creo, de las Escrituras, pero se practica a lo largo de la historia. Y si yo dije que la tipología es algo reformada, no es así, no es así. Afecta el sistema de teología reformada y en varias maneras, y lo practicamos, sí, claro, pero no es distintamente algo reformado. Y gracias por la aclaración. Precede a los reformados y mucho más. Por eso rechazaron el error de los anabaptistas que dijeron que no había salvación en el Antiguo Testamento y cosas así, porque ellos dicen, no, vemos las sombras de Jesucristo allá y todo eso. Pastor, si bien es cierto, todos los pactos tienen una cabeza federal, y donde cada cabeza federal recibía los compromisos. Menos el pacto mosaico. Ya. Entonces, pero también dentro de esos estatutos, por decir así, había sentencias o amenazas, como usted lo estaba mencionando.
En el pacto de redención, las sentencias y el pacto que hace Dios es con Jesús. En cierta manera, es el único de los pactos que libra a sus seguidores de las amenazas, por ser un pacto de gracia, porque si vemos el resto de los pactos, no solamente hay compromisos y amenazas para la cabeza federal, sino para los miembros de ese pacto. Sí, ¿Cómo aplicar ahí el nuevo pacto de gracia? Porque podría decir alguien, entonces no hay amenazas para mí como miembro del pacto, entonces hay que vivir, usar una libertad para libertinaje, porque en cierta manera no hay una sentencia. Sí, es una buena pregunta. Y en casi la última lección vamos a hablar de eso, acerca de hay amenazas y cómo funcionan. Y claro que sí hay amenazas, pero funcionan, vamos a decir, funcionan para guardar y preservar las ovejas de Cristo y para manifestar los cabríos, los falsos. Cuando un pastor amenaza a un miembro, no, arrepiéntate y seas restaurado a la iglesia. Las ovejas de Cristo van a oír la voz de Cristo y van a decir, no quiero huir de mi Señor, me arrepiento. Pero los cabríos van a decir, bye bye, adiós, no me importa, disciplíname si quieres. Y así es aclarado la diferencia entre ellos. Entonces las amenazas sirven no para excluirnos del pacto, sino para mantenernos en el pacto y para manifestar a los falsos. En cuanto a las sanciones, siempre hay la pregunta, ¿dónde están las sanciones en el pacto noémico? ¿Dónde están las sanciones en el pacto de redención? Y nosotros debemos entender que es imposible amenazar a Dios. Hebreos dice que Dios jura por sí mismo, porque no hay mayor que Él por el cual jurar. Entonces, el hecho que Dios pacta con nosotros es condescendencia. Él lo hace, el autor a los Hebreos dice, para mostrar a sus hijos la firmeza de su palabra. Entonces, el pacto noémico, Dios hace promesas, pero ¿dónde están las amenazas contra Dios? Pues Dios jura por sí mismo. La amenaza sí podemos entender simbólicamente en el arco iris, quizás como un arco contra Dios, pero si eso no importa. Cuando Dios jura, así es. Y también en el pacto de redención hay amenazas contra Jesús, quien tiene que cumplir un trabajo. No lo leemos en las Escrituras, pero esto no cambia el hecho que los compromisos hay que cumplir los compromisos. Y cuando Dios jura, lo hace para nosotros, lo hace para nuestro entendimiento y para nuestra aseguranza y nuestro sentimiento de seguridad. Entonces, el de las sanciones no aplica en todo caso igualmente, pero sí es una característica de los pactos que Dios hace con los hombres.